¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta nueva emisión. En esta ocasión vamos a revisar un test que se utiliza mucho en las organizaciones o que se puede incluso utilizar en las organizaciones para determinar el liderazgo. Este test es bastante sencillo de aplicar, se llama test de Moss, es un cuestionario de adaptabilidad social de Moss. Ahorita vamos a proyectar justamente de qué trata este test. Tenemos justamente en pantalla pues el nombre y los dos autores, Rudolf y Berenice Moss. Bueno, este test intenta evaluar justamente qué tan adaptable es una persona a su entorno social, partiendo de un concepto muy importante que es, primero que nada, justamente la idea de la adaptabilidad social, que en este caso es qué tanto a lo mejor la persona puede, pues ahora sí como coexistir, relacionarse interpersonalmente con un grupo, justamente participando de manera activa, pero también justamente imponiendo o considerando, estableciendo más que imponer, estableciendo algunas pautas de conducta. En pocas palabras, este test nos va a servir para determinar el grado de liderazgo que puede tener una persona. Hay que recordar que un líder, pues independientemente de que solamente tenga que estar dando indicaciones, dando instrucciones, pues su función fundamental también va a consistir esencialmente en poder adaptarse al grupo, conocerlos, para poder justamente a través de esto y a partir de esto, pues realizar una buena sinergia con el personal. De tal manera que en este caso, este test nos permite descubrir justamente si una persona que aspira a un puesto de supervisor o de líder pudiera ser apto o no. Bien, continuando con el tema, vamos a describir brevemente las dimensiones que evalúa el test. La primera es capacidad de supervisión. El autor Moss nos define la capacidad de supervisión como esa facultad, esa habilidad que va a tener un sujeto para dirigir y controlar un grupo de personas, ¿sí? Es decir, qué tanto puede manipular. Y cuando hablamos de manipulación, no tenemos por qué pensar que automáticamente es algo malo, algo negativo. Básicamente, cualquier persona que está en un puesto de alto rango o de rango medio, de rango intermedio, y que es líder, pues manipula. Finalmente, en las empresas, en las escuelas, en las instituciones, incluso en la familia, pues se da este fenómeno de la manipulación. Lo malo es que automáticamente lo relacionamos con algo negativo, con algo como que es coartar tu libertad, etcétera. Sí tiene algo de esto, porque finalmente es manejar comportamiento de otras personas de acuerdo a un interés, a un objetivo que se plantea, pero no por fuerzas tiene que ser algo negativo. Claro está que siempre hay una dimensión negativa del asunto, eso también hay que reconocerlo. Sí hay una dimensión negativa en lo que es la parte de la manipulación, pero no quiere decir que todo por fuerzas va a ser estrictamente hablando negativo. Bueno, en este caso, pues decía este test, esta dimensión de la supervisión, pues se trata justamente de eso, de ver qué tan capaz es la persona de controlar y dirigir a otras personas. Pues lógicamente también no nada más significa mandar o ordenar, sino pues finalmente estar revisando, rectificando que las actividades se hayan hecho en tiempo y en forma de manera adecuada. Y pues lógicamente también un supervisor tendría que tener la capacidad de gestionar todo este proceso administrativo de liderazgo. Es decir, conocer la tarea, identificar los pasos esenciales para cumplir dicha tarea y lógicamente pues empezar a designar, empezar a, pues ahora sí como se dice como coloquialmente, a repartir el trabajo, la actividad. Test de Moss, dice por acá la información en la diapositiva, abarca una serie de situaciones en las que los participantes van a demostrar su capacidad para dirigir una organización o departamento, qué tanto pueden influir de manera positiva o negativa, y la capacidad de ofrecer ideas novedosas que conduzcan siempre a lograr los objetivos.
una parte importante de todo líder y de toda organización es que justamente el personal que elaboramos dentro de cualquiera de estas organizaciones, pues justamente vamos a contribuir a alcanzar unos objetivos. Y esos objetivos son los objetivos de la organización, ¿sí? Bien, de eso se trata la dimensión de supervisión. Tenemos otra dimensión que se llama capacidad de tomar decisiones en relaciones interpersonales. Tal vez esta sea la parte más complicada, la más delicada justamente de los líderes, saber cuándo tomar una decisión de manera fría, de manera neutral, que lógicamente pueda servir o que sea de utilidad para justamente poder dar la retroalimentación necesaria o pues para incluso hacer un movimiento de personal. Ahora, lógicamente en este caso, pues el buen líder o un buen supervisor, un buen gerente, pues tiene que saber delegar. O sea, considero que pues a lo mejor un líder que no sabe delegar, en realidad le está faltando una parte muy importante y esencial de sus actividades como supervisor. Por eso es importante pues también entender que el liderazgo no puede existir sin la otra parte o la contraparte que serían los subordinados. Si no hay subordinados, ¿a quién se va a delegar? ¿A quién se le va a mandar? Y el líder tiene que ser consciente de esto y por lo tanto pues actuar en consecuencia. Otra dimensión pues es la de evaluar los problemas interpersonales. Pues prácticamente no existiría una sola organización donde no exista, por lo menos en alguna ocasión, algún roce entre el personal, incluso entre el supervisor y el personal. El buen líder tiene que ser capaz de manejar estos problemas atendiendo a dos criterios fundamentales. Número uno, el bien que le importa al líder siempre va a ser de la organización, ¿sí? Y número dos, pues se supone que los trabajadores y los directivos, el líder, el gerente, pues lógicamente van a tener que trabajar en conjunto para alcanzar y conseguir esos objetivos. Por lo tanto, va a ser necesario siempre, pues, partir de ese supuesto. Ahora, en este caso, también evaluar a las personas, pues tiene que ver mucho con el seguimiento de las normas, protocolos, procesos, reglamentos, leyes, políticas que existen seguramente dentro de cualquier organización. Y bueno, en este caso, pues el líder es el primero que está obligado justamente, número uno, a conocer esas habilidades y número dos, también, no menos importante, también justamente a tener eh, pues la facultad de hacer cumplir, o sea, de cumplir y hacer cumplir, pues justamente a los demás las demandas que le imponen las políticas. En ese sentido, pues también habría que decirlo, todo líder tiene de manera inherente al cargo, de manera inherente al puesto de liderazgo, tiene un poder de coerción, pero también tiene un poder de recompensa. En este caso, pues cuando hablamos de evaluar problemas interpersonales, lamentablemente implicaría en la mayoría de los casos o situaciones a las que se va a enfrentar un líder, tendría que ver con esta parte de pues imponer tal vez alguna sanción, alguna amonestación, que puede ser obviamente de algo muy sencillo como una llamada de atención. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿O qué pasó con tal o cual cosa? Pero también puede ser que se llegue a la parte de, a lo mejor, pues sí tener que aplicar ya un correctivo disciplinario, pues mucho más severo. A lo mejor una sanción, una acta administrativa tal vez, a lo mejor incluso pues prescindir del trabajador por un tiempo determinado, 1 o 2 días, sin goce de sueldo obviamente, y o en casos extremos pues lógicamente sería la parte de prescindir por completo de sus servicios dentro de la organización. Algo muy importante, pues ciertamente cuando hablamos de evaluar, no nada más es conocer lo malo, sino también conocer lo bueno que pudiera tener un trabajador en su puesto. Habría que ser conscientes de todo eso también. Y en ese sentido, pues el buen líder tiene que tener esa flexibilidad, esa madurez
no nada más de ver lo malo, sino también pues ver lo bueno que pudieran tener los colaboradores dentro de las organizaciones. Dentro de esto pues está también la parte de ofrecer críticas constructivas y no únicamente regaños. Un buen líder es aquel que justamente sabe mandar, sabe delegar, no tiene ningún tipo de, digamos, inconveniente para hacer cumplir las reglas, porque él también las está cumpliendo, pero también más aparte de todo esto, pues tiene que saber cómo dar una crítica constructiva para hacer que la persona pues modifique su comportamiento y ese comportamiento que ya se modificó pues sea más acorde a lo que le demanda la organización. Otra habilidad que pues también tiene que estar presente por el líder pues sería la capacidad de construir relaciones interpersonales donde justamente pues se trata, ojo, y es necesario decirlo en esos términos, no se trata de llevarse siempre bien o de caer bien, sino más que nada de mantener un clima positivo, un clima de confianza, un clima de apertura con los subordinados. Eso es importante y esencial y obviamente pues es algo que evalúa el test para determinar si la persona que va a aspirar a este puesto, que está aspirando a ese puesto, puede no cumplirlo. Si una persona no tiene esta capacidad de saber relacionarse interpersonalmente hablando, pues lógicamente le estaría faltando una parte muy importante, tal vez, de lo que es su perfil para líder. Bien, por último, pues tendríamos que ver el sentido común y la pericia en las relaciones interpersonales. Nos dice la información en la diapositiva que esto sirve para determinar la capacidad de los gerentes y los supervisores de tomar decisiones lógicas y sensatas para resolver los problemas y los conflictos que seguramente se van a presentar. Ahora, en ese sentido, pues lógicamente, aunque dice ahí el término sentido común, sí, sí es un sentido común, pero también tendríamos que justamente considerar la parte de que ese sentido común tiene que emanar del conocimiento, como lo decíamos anteriormente, de las reglas, las normas, las políticas y los procedimientos de la organización. Y más allá de esto, pues obviamente se trataría de resolver problemas y conflictos. Hay que repetirlo, cuando estamos en una organización trabajando, pues toda nuestra conducta, nuestros esfuerzos, nuestros intereses son fundamentalmente para satisfacer las relaciones interpersonales, las metas y objetivos que tiene la organización. Bien, esto sería pues la parte, digámoslo así, la parte teórica de la prueba. Vamos a pasar a continuación a ver un poquito cómo es el test. Aquí tenemos esta hoja de respuestas. En un momento, en cuanto tenga el video concluido, subo también a la plataforma lo que es el formato, este formato, la hoja de respuestas y el test, las preguntas. Bueno, en esta hoja de respuestas, ¿cómo lo vamos a llenar? Pues muy sencillo, nombre completo del aspirante o candidato, su edad, su sexo, masculino o femenino, la fecha de aplicación, es muy importante recordarla, siempre poner la fecha de aplicación, la escolaridad que tiene la persona, generalmente pues sería deseable mínimo preparatoria y de para arriba, ¿no? El puesto al que está solicitando y algo muy importante, tendríamos que ver justamente si el candidato que se presenta a la evaluación para ascender de puesto se ha presentado puntualmente a sus citas, a sus entrevistas de promoción. Bueno, tenemos que el test son 30 preguntas muy sencillas, del 1 al 30. En estas casillas o cuadritos lo que vamos a hacer es colocar la respuesta que nos dio la persona. ¿Sí? Esta hoja se la tendríamos que dar al mismo tiempo que le damos al trabajador, al candidato, le damos su manual, su cuadernillo de preguntas, le tenemos que dar esta hoja. Es decir, el test es autoaplicado. Obviamente, aunque sea un test autoaplicado, yo recomiendo ampliamente que el evaluador esté al tanto, al pendiente, registrando la conducta no verbal, las reacciones emocionales de la persona que está haciendo el instrumento. Tenemos las instrucciones, las voy a leer.
Para cada uno de los problemas siguientes se sugieren 4 respuestas correctas. Marque en la hoja de respuestas la letra en el espacio que corresponda, o sea, en los cuadritos, a la que corresponda a la opción que usted considere la más acertada. Es decir, no hay respuesta correcta o incorrecta, aunque diga que es respuesta correcta, no hay respuesta correcta o incorrecta. Se va a evaluar en función de lo que la persona que está haciendo el test considere lo más acertado. Obviamente, como recomendación, pues aunque no está de más decirlo, no debemos marcar nunca dos letras, en este caso, en el mismo cuadrito, en la misma casilla. Ni tampoco, pues por razones de estética, rayonear, justamente que el trabajador rayonee esto que es el cuestionario, las preguntas. Las preguntas van a estar desde la página 2 del recurso que más adelante colocaré en la plataforma, en Classroom, hasta la página número 5. ¿Sí? Bueno, aquí tendremos que modificarlo. A mí se me desconfiguró. Tenemos que bajarlo para que no aparezca en el cuadro en el cuadrillo de preguntas. Bueno, son preguntas, básicamente todas son afirmaciones. Se trata de que el sujeto coloque la que él considere la más acertada o la que él siempre haría. Una vez que el sujeto ya contestó su cuestionario, aproximadamente se anda tardando entre 30 y 40 minutos. Puede ser que haya gente que lo haga más rápido, puede ser que haya gente que requiere un poquito más de tiempo. No hay límite de tiempo, aunque se recomienda que pues el sujeto, o más bien que el evaluador, tome los tiempos de inicio y de finalización de la prueba, pues para considerarlo como una observación de ejecución. Bueno, una vez que tenemos las respuestas correctas, o bueno, tenemos ya las respuestas capturadas o llenadas en esta hoja, procedemos a la calificación. Nomás déjenme bajar un poquito. Aquí está. Dice por acá, se otorga un punto bueno por cada respuesta. Así de sencillo. Tomando como base la tabla de respuestas localizada en la hoja de clave de calificación. Esa hojita va a ser, permítanme, va a ser esta. Esta es la clave de calificación. Dejen bajarlo una vez. Ahí está. Dejen grabar el documento para cuando lo coloque, pues ya quede ya acomodado. Entonces, tenemos que lo que vamos a imprimir es de la hoja 1, donde vienen las respuestas, a la hoja 6. ¿Sí? Ahí está, la hoja 6. 7, 8, 9 y 10, que son 10 páginas, y nos damos cuenta por acá abajo, este número de páginas, esas pues ya no se imprimen, bueno, se imprimen, pero no se dan nunca a la persona. Tenemos las respuestas correctas. Aquí está el listado de respuestas correctas. Y al momento de calificar, vamos otra vez a la calificación. Marcar en la hoja de calificación los reactivos correctos, ¿sí? Obtener el total de reactivos correctivos de cada una de las 5 áreas que se evalúan, señalar el porcentaje que se obtuvo en cada una de las áreas y obtener el total de aciertos de la prueba, ubicarlos en el percentil y rango al que corresponda. Ok, muy sencillo. Bueno, aquí tenemos la instrucción para la persona. Por ejemplo, en función de las respuestas correctas, tenemos que para el área de habilidad social en supervisión, los reactivos correctos son, bueno, las preguntas que evalúan esta área son la pregunta 2, la pregunta 3, la 16, la 18, la 24 y la 30. Según el porcentaje que haya alcanzado la persona, bueno, según las respuestas correctas, a lo mejor, ok, me contestó bien la 2, la 16, la 18 y la 24. O sea, contestó bien 1, 2, 3, 4. Sería aquí 4, serían 4, sería el número 4. Y a ese 4 le toca el 67%.
Esto ya viene prefabricado, preconstruido en el test. Entonces ya tenemos una puntuación para juicio social, un 67%. Lo mismo lo vamos a hacer en las demás áreas, ¿sí? Donde, por ejemplo, para las discapacidades de decisión en relaciones humanas, pues tenemos estas son las preguntas que evalúan esta área, la 4, la 6, la 20, la 23 y la 29. Mismo procedimiento. Según las respuestas correctas, contamos. Si fueron 2, pues sería el 40%. Si fueron 4, sería el 80%. Si fueran todas, pues sería el 100%. Y obviamente tendría un 100% en la capacidad de decisión de relaciones humanas. Bueno, una vez que ya tenemos esta parte, lo único que nos falta, pues sería justamente cada puntaje o cada punto, cada puntuación, ubicarla en esta tabla de valores. Por ejemplo, un sujeto que sacó 25 o más preguntas correctas estaría en un percentil de entre 100 y el 96. Por lo tanto, su interpretación sería muy superior, ¿sí? Una persona que a lo mejor sacó menos de 17 preguntas correctas, pues en este caso sería un rango medio, o sea, medio al término medio. El que sacó de 16, bueno, más bien de 15 para abajo, sería medio inferior. La persona que sacó solamente 11 respuestas correctas automáticamente estaría descalificada porque es un rango deficiente. Podríamos trabajar sin ningún problema y también viendo los resultados individuales. Por ejemplo, una persona que tenga una calificación de 17 preguntas correctas para arriba, valdría la pena calificarlo ahí. Una persona que tiene realmente solamente, repito, 11 aciertos, 8 aciertos o menos, pues lógicamente su rango sería deficiente. Ahora, si hay que calificarlo manualmente, también pues finalmente es hacer este análisis de la información, pues para determinar si la persona salió deficiente. Si salió deficiente, pueden ser varias cosas, que lo que haya pasado. La primera, que tal vez no entendió lo que se trataba el test. La segunda, que efectivamente pues tiene un valor deficiente en lo que es las áreas de aplicación del test. Bueno, como nos fijamos, es algo bastante sencillo. Una vez que ya tenemos esta prueba concluida, pues pasaríamos a hacer lo que es la parte de analizar los puntajes y una explicación breve, por ejemplo, cuánto porcentaje sacó en supervisión, número de reactivos correctos, el porcentaje que corresponde por ese número de reactivos correctos, y finalmente determinar, ok, que ese porcentaje pues no le ayudaría justamente para ser un buen líder. Bien, pues hasta aquí sería la aplicación de este test. Si nos damos cuenta es algo bastante sencillo. Adicional pues a lo que es el material en Word y en PDF que colocaría en Classroom para que puedan aplicar el test. Tenemos esta hoja de cálculo de Excel que es un calificador solamente. Aquí nada más igual vaciamos las respuestas correctas, lo mismo que hacíamos en el cuadrito de Word. Lo vaciamos y automáticamente nos va seleccionando, nos va apareciendo cuántas respuestas correctas. Por ejemplo, si en la pregunta 1 la respuesta correcta es C, eso lo verificamos, por ejemplo, con el calificador. La pregunta 1 es C, ahí está, la pregunta 1 es la C. Volvemos al calificador. Ahora, si le pongo, por ejemplo, vamos pensando A, 0 puntos, ¿sí? B, 0 puntos, C, 1 punto, D, 0 puntos, ¿sí? Entonces, es una que está configurada justamente de tal manera que solamente la respuesta correcta es la que arroja 1 punto
Así no vamos a hacer todo el cuestionario, nada más pasamos la letra que puso la persona y sacamos justamente, es básicamente lo mismo, nada más que en este caso pues está un poquito más, más automatizado. Conviene que lo sepa hacer manualmente antes de pasar a usar un calificador como este. Ok, pues entonces por mi parte sería todo básicamente para este video. Fue bastante cortito en comparación con otros y pues quedaría como pendiente de una actividad donde pueda conseguir alguna persona de práctica, de prueba, un voluntario, aplicarle el test, más que nada para justamente, pues ver, tener la oportunidad de practicar. Gracias de antemano y nos vemos la próxima semana con otro tema.